No hay una situación más soñada para quienes amamos la historia que conocer en persona a sus protagonistas. ¿Qué pensaban, qué sentían y cuáles eran sus palabras? Así poder comprender un poco más qué pasaba durante sus años. Y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos, los indios. La muerte es mejor que ser esclavo de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje. Seamos libres y lo demás no importa nada. San Martín nace en Yapeyú, provincia de Corrientes. ¿Y saber por qué nace en Yapeyú? Porque su padre era un funcionario español que tenía a su cargo algunas de las misiones jesuíticas que habían quedado sin gobierno cuando los jesuitas fueron expulsados. Y entonces había que darles algún tipo de dirección. Y él fue uno de los funcionarios que vinieron de España con ese objetivo y después vuelve a España cuando San Martín tiene 5 o 6 años. Y ahí que inicia su carrera militar. Su carrera militar, hay que entender que en aquellos tiempos España era aliada de Francia. Entonces las primeras intervenciones en combates, en refriega que tiene San Martín es contra los ingleses. Y además se imbuye de las ideas francesas. Después la historia cambia. Entonces de ahí en más las acciones guerreras en las que interviene San Martín ya son en contra de Francia. ¿Por qué vuelve a América? San Martín está muy influido por las ideas de la Revolución Francesa, la Ilustración. Pero resulta que España ha vuelto al absolutismo cuando Fernando VII vuelve a gobernar. Entonces la situación que se le crea es una situación incómoda. Inclusive está a punto de perder la vida porque junto con su jefe, él era el edecán del general Solana Ortiz de Rosas, son muy entusiastas de las ideas francesas y entonces su acompañamiento de la insurrección popular contra la dominación francesa es considerada débil, lo linchan y San Martín está a punto de perder la vida, se salva milagrosamente, ¿no? Y además él ya había llegado a teniente coronel, que era como un cargo muy alto para un americano. O sea, los cargos más altos, los rangos el tope, digamos, militares más altos estaban reservados para españoles, ¿no? Se embarca en un barco inglés hacia Buenos Aires con otros revolucionarios como Alvear, Sapiola, etcétera, ¿no? ¿Y cómo lo reciben en Buenos Aires? Imagínate, la Revolución de Mayo no tenía jefes militares. Entonces llegaron militares formados, sobre todo San Martín, y fueron muy bien recibidos, digamos, fue un gran aporte a la revolución. Hoy voy a encontrarme con el padre de la patria, el santo de la espada, el gran capitán. Hoy voy a conversar con José de San Martín, con el gran estratega y el conspirador exquisito, con el masón sigiloso y el héroe venerado. Intentaré comprender mejor al hombre y al prócer también. Su vida, sus decisiones, sus errores, sus victorias y sus fracasos. ¿Cómo se forjó José de San Martín? Y de algún modo, ¿cómo se forjó también la patria? Espero que este encuentro, Donel, sirva para despejar algunos aspectos de mi vida.
Se dice y se ha escrito mucho sobre mí, pero poco se ha profundizado en las circunstancias que han atravesado mis decisiones. Ojalá lo logremos, don José. Pero vamos a comenzar por un tema algo espinoso. Del otro lado del mar, en España, muchos lo llaman a usted un traidor. Tiene que ver con el hecho de que usted durante muchos años sirvió a las órdenes del rey de España. Participó en no pocos combates y lo hizo destacadamente. Pero luego dicen que usted de un día para otro apareció al frente de ejércitos que le hacían la guerra a Fernando VII. Yo no he traicionado a nadie, O'Donnell. Yo soy americano. Nací en Corrientes y cuando llegaron a mis oídos las luchas por la independencia americana, supe que mi destino era ofrecer mi experiencia militar al servicio de mi patria. Estaba conmovido por las ideas de la independencia, la libertad y la igualdad entre las personas. Y pensé que del otro lado del mar se podía crear un mundo mejor. Esa convicción lo llevó a usted a emprender una de las epopeyas más extraordinarias, no solo de la historia nuestra, de la historia argentina, sino de la historia mundial. Era un ejército muy grande y debía enfrentar no solo las condiciones extremas del frío y la altura, sino la certeza de que tras la cordillera me esperaba un ejército muy bien entrenado y armado hasta los dientes. Además, Buenos Aires no le dio el apoyo que usted esperaba. No lo hizo. Pueyrredón me lo había prometido en Tucumán cuando yo lo hice nombrar director supremo en Buenos Aires. Pero los porteños lo ganaron para sus intereses. Desde ese momento, su mayor preocupación fue combatir a los caudillos provinciales, que los políticos porteños veían como el enemigo principal. Y yo no estaba de acuerdo con eso. Decidí que mi sable no debía atacar a mis compatriotas. Creían que la independencia de España ya había sido lograda. Pero los godos todavía eran una amenaza en Montevideo, en Chile y en el Alto Perú. Está claro que esas circunstancias hubieran desanimado a cualquiera, general. A cualquiera menos a usted. No me sobe el lomo, O'Donnell. Es una pésima forma de hacer conversación. Bueno, pero además usted tuvo la virtud de saber leer bien las circunstancias y lo que las circunstancias proponían. En cierta forma, yo siempre tuve claro que ese era mi destino. Liberar a América de sus opresores. Estaba extrañamente convencido que había nacido para eso. Y así fue que decidí alejarme de Buenos Aires y marchar hacia Cuyo. Era una región pobre, casi desértica, casi sin recursos, muy lejos de Buenos Aires, cuyo único comercio era con Chile. Y se había interrumpido cuando los realistas habían recuperado el poder al derrotar a los patriotas en Rancagua. O'Higgins y los suyos huyeron a través de los Andes y los incorporé a mi ejército. Allí nació mi gran amistad con don Bernardo. ¿Cuáles fueron los motivos para que le pidiera a Posada la gobernación de Cuyo? En realidad, él cuando está dirigiendo el ejército del norte, comprende que le va a ser más fácil llegar a Lima por mar que por tierra. Ajá. Además, él confía mucho en que Güemes y sus gauchos podrán defender esa frontera norte e impedir la entrada de las fuerzas realistas, ¿no?, en el territorio de las Provincias Unidas. Y entonces él decide hacerse fuerte en Cuyo, por eso se lo pide la gobernación, para allí poder organizar eso en lo cual él está convencido y decidido a toda costa, que es cruzar los Andes, independizar Chile, independizar Perú. Está bien, Pacho, todos tenemos la imagen, la hemos estudiado, del San Martín militar. Pero es muy interesante, para mí por lo menos, saber, conocer cómo era él como político. Fue un buen gobernante. Un gobernante progresista, por ejemplo, que tuvo actitudes de reivindicación hacia los pueblos originarios, aunque realmente la mayoría de sus esfuerzos estuvieron dirigidos
a la organización de ese enorme ejército de más de 4.000 soldados, 700 oficiales técnicos, al cual había que proveerle de todo, desde uniformes, cinturones, armas, cañones, en Cuyo, en Mendoza, San Juan, que eran provincias pobres. A veces a mí me preguntan quién es el personaje, el prócer más desconocido, y yo suelo contestar San Martín. Porque el San Martín que nos cuentan es un San Martín que combate, que es un estratega militar, que trepa los Andes, pero no nos cuentan que era un hombre con ideas que irritaron a muchos de sus contemporáneos, tales así que él se tiene que exiliar. Pero él estaba absolutamente convencido que ese era su destino. Extraordinario, extraordinario. Mucho se ha hablado de sus actividades militares y poco sobre sus acciones de orden administrativo, político. Acá tengo una lista cuando fue gobernador de Cuyo. Expropió las tierras de los españoles prófugos. Puso un impuesto a los barriles de vino y aguardiente que no se vendieran en la provincia. Creó canales, desagües y caminos para mejorar la economía regional. Impulsó planes de fomento agrícola. Organizó y reglamentó el correo y la policía. Y no solo eso, Pacho. Más todavía. Junto a Fray Luis Beltrán creamos la primera metalúrgica nacional. Claro, claro. Para que la sí. fabricación de armas. Claro. Tenía más de 700 operarios que trabajaban las 24 horas. Dicté la primera ley protectora de los derechos de los peones de campo. Fomenté la educación y la salud para todos los habitantes. Prohibí los castigos corporales a nuestros niños. Una costumbre bárbara de aquella época. Vea, O'Donnell, a los golpes no puede aprender nadie. O sea, general, que usted ha sido un verdadero promotor de la acción del Estado en beneficio del pueblo. No sé si pensaba tan claramente en eso, O'Donnell. Lo que sí sabía es que para la creación de un ejército grande para liberar América se necesitaban muchos recursos. No solo para el ejército, sino también para crear una vida próspera de los habitantes. Es inevitable pensar que no todos estarían de acuerdo con eso. Así es, no todos. Los auténticos patriotas de todas las clases me dieron su apoyo afectuosamente. Y los poderosos, criollos o españoles, lo único que me ofrecieron fueron intrigas y odio. El enemigo fundamental de San Martín no era solamente España y sus intentos de recuperar las colonias insurrectas, sino la anarquía. Lo que San Martín sentía era que la anarquía en que habían caído los países en vías de independencia se estaban desgarrando en conflictos internos, como pasaba con nuestro país, ¿no es cierto? Y entonces él imaginó que una monarquía constitucional sería algo que podría poner un orden, una especie de autoridad superior que podría poner orden en todos los procesos revolucionarios, ¿no? Por ejemplo, él apoyó la idea de Belgrano, de la monarquía incaica. Cuando está en Lima, él recupera la idea de que podría negociarse la independencia del Perú con la llegada de algún príncipe europeo que se hiciera cargo de una monarquía constitucional y que gobernara el Perú, ¿no? Si tenía la idea de una monarquía constitucional, sí, ¿por qué no? Antes que el caos que vino después hubiera sido preferible cualquier alternativa, ¿o no? Bueno, en esas circunstancias, posiblemente usted tuviera razón. Por supuesto que la tengo. Hermanos derramando la sangre de hermanos, ¡qué desgracia! ¿Por qué San Martín no decide involucrarse, para ayornar la idea, en las internas políticas, en la grieta de ese momento? San Martín lo que no quiere es luchar contra los caudillos federales, contra los jefes provinciales. Las 2 veces que se lo convoca a hacerse cargo del ejército de Buenos Aires,
es para luchar contra los caudillos. Una es cuando avanzan los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos, Estanislao López y Francisco Ramírez, y entonces insólitamente Rondó y la logia le ordenan a San Martín, que ya ha librado Chacabuco, Maipú, que está preparando la expedición a Lima, que vuelva a Buenos Aires con todo el ejército para defender a Buenos Aires del ataque de los caudillos federales, que efectivamente se produce, que es la batalla de Cepeda, donde Buenos Aires es derrotado por los jefes provinciales. Si me permitís, te voy a leer un documento muy clave, Sí, cómo no. que es cuando San Martín ha anunciado que va a ir a cruzar los Andes para ir a Buenos Aires porque su esposa, Remedios, está muy enferma y él quiere llegar antes de su muerte. Y entonces le escribe Estanislao López, que recién te conté que era el jefe del gobernador de Santa Fe. De Santa Fe, sí, sí. Y lo pone en advierte, le dice: sé de una manera positiva por mis agentes en Buenos Aires que a la llegada de vuestra excelencia a aquella capital será mandado a juzgar por el gobierno en un consejo de guerra de oficiales generales por haber desobedecido sus órdenes. Está haciendo la gloriosa campaña en Chile, no invadir a Santa Fe y la expedición libertadora del Perú. Le sigue diciendo Estanislao López que a su solo aviso estaré con la provincia en masa a esperar a vuestra excelencia en el desmochado para llevarlo en triunfo hasta la Plaza de la Victoria. Claro, ahora entiendo cuáles eran sus conflictos con Buenos Aires. Ahora me quedó claro. Yo creo que ahí tiene mucho que ver la logia, la desobediencia a la logia. Ajá. Porque él, yo creo que más que desobedecer a Rondó, que es el director supremo, Sí, sí. él desobedece una orden que es de la logia. Y a las sociedades secretas no se les desobedece. Fíjese, O'Donnell, el encono que me tenía el director supremo Rondó, los porteños y la mismísima logia Lautaro, que mendigaban los epítetos de aventurero, ladrón, loco, opiómano y corrupto. Corrupto. ¿Me escuchó bien, O'Donnell? ¡Corrupto! Sí, señor. Me acusaban de que estaba más pendiente de la suerte de países extraños. ¡Ja! Como si la independencia de Chile y del Perú no fueran necesarias para nuestra propia independencia. Un hecho central de su vida política y militar ha sido su relación con Simón Bolívar, un hecho central también para toda la historia americana. Ambos hemos sido perseguidos por los infundios a lo largo de nuestras vidas. Lo que no pudieron con las armas, casi lo logran con su perfidia. Suerte que a veces la historia logra hacer justicia. Pero sé por qué me lo pregunta. Y déjeme desmentir ahora mismo que hubiera rivalidad entre nosotros. Siempre imperó el respeto y la admiración recíprocas. ¿Qué es lo que generó esos infundios acerca de su rivalidad con don Simón? El asunto fue muy simple, O'Donnell. Piense que ya habíamos echado a los realistas de Chile y tomado Lima. Pero los grandes generales y tropas españolas vienen a América luego de derrotar a Napoleón. La posición de Lima era muy frágil. Y para ese entonces, cualquier vestigio de apoyo de Rivadavia y de Buenos Aires ya se había fumado. Ni siquiera recibía a sus emisarios. Simón llegó con la fuerza y el apoyo necesarios para conseguir ese objetivo tan vital que era asegurar Lima. Y eso nos generó una cierta enemistad entre ustedes. Usted no se sintió desplazado. Vamos, general. ¿Cómo voy a enemistarme con él? Su contribución, cuando parecía que el Perú estaba perdido, fue lo que hizo posible todo. La independencia de América. Yo hasta me ofrecí unirme a sus esfuerzos y ser su segundo. Esa es la medida de mi compromiso y amistad con él. Él se va de la Argentina en 1824, perseguido por Rivadavia y los suyos. Es decir, su vida corre peligro. San Martín al principio va a Inglaterra. Y ahí sucede algo, y es que Bélgica está en la lucha de la independencia para independizarse de Holanda.
de los Países Bajos. Y se le ofrece a San Martín, algunos dicen que la masonería, le ofrece a San Martín conducir. Lo ha hecho con tanto éxito en la Revolución Americana que le proponen conducir la Revolución Belga contra Holanda. Y él no acepta, ¿no? Cuando llega a Francia, sabemos que se recoge en Boulogne-sur-Mer. Él está en muy malas condiciones económicas porque sus enemigos en Argentina no le reconocen el pago que deberían hacerle por ser un general de la nación. Pero luego la suerte cambia porque se hace muy amigo de quien fuera en su momento un compañero de armas, que era Alejandro Aguado, marqués de la Marisma, un hombre muy rico que lo toma bajo su protección, resuelve, diríamos, la situación económica de San Martín, que si no hubiera sido muy penosa. ¿El por qué decide volver a América en 1828? Rivadavia ha sido derrocado por su corrupción, por sus errores, por sus delirios, y ha asumido Dorrego. Que Dorrego, si bien no tenía una gran relación con San Martín, tenía los mismos enemigos, lo cual une mucho. Entonces, cuando él se entera que ha caído Rivadavia, por el cual él había sido, desterrado, que te acabo de contar, expulsado, pero cuando llega a Brasil, le informan que Dorrego ha sido asesinado. Y entonces no baja en Buenos Aires, se queda en Montevideo. Fue una de las noticias más tristes que recibí en mi vida. Ya nada había para hacer. Y usted se queda en Montevideo, no desembarca en Buenos Aires. Y allí son muchos los que los van a ver ofreciéndole el poder. 3 meses estuve en Montevideo recibiendo personas y ofrecimientos que no acepté, hasta que decidí volver a Europa, definitivamente. Unos pocos amigos me eran fieles y eso fue lo más cerca que estuve de retornar a la patria. Uno de sus fieles amigos, sin duda, fue Tomás Guido. Así es, don Tomás Guido fue mi gran amigo. El pobre Tomás era el destinatario de casi todas las cartas, casi como un confesionario. También fue el encargado de reclamar las deudas que el gobierno argentino tenía conmigo. Reclamaciones inútiles. Y fue Guido el que se preocupó por cómo haría usted para subsistir en su destierro. Sí, yo le respondí que me las arreglaría pintando abanicos y platos decorativos. ¿Pinta usted, general? Si usted me pregunta si pierdo mi tiempo pintando, le respondo que sí. Ahora, si su pregunta es si pinto bien, eso es otra cosa. No sé si es cierto que hay 2 obras suyas en el Museo del Louvre. Nunca pude comprobarlo, pero oí que dicen que en los sótanos del Louvre hay 2 paisajes a orillas del Paraná. Nunca fueron exhibidos, así que de ser cierto, estarán para tapar algún agujero o una mancha de humedad. Siempre se nos mostró a San Martín solamente desde una perspectiva militar. Sí. Y San Martín fue un hombre muy culto, viajaba con muchos libros, su campaña siempre llevaba muchos libros. Él fundó la Biblioteca de Chile, fundó la Biblioteca de Perú con sus propios libros. De alguna manera, cuando está en Europa, en Francia, aprovecha para desarrollar una vida cultural apoyado por Alejandro Aguado, una vida cultural intensa que lo lleva a ser amigo de Gerard de Nerval, de Émile Zola, asistir a estrenos, por ejemplo, de Guillermo Tell, de Giacomo Rossini. Las bibliotecas dedicadas a la educación universal son más poderosas que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Es una frase que me tuve que aprender de memoria en la escuela. Pues no es menos cierta hoy. Por eso fundé la Biblioteca Nacional de Chile, con los 10.000 pesos de premio que me dieron por la victoria en la batalla de Chacabuco. También la de Perú, con los libros de mi biblioteca personal que cargué durante la campaña. Siempre creí que cuando se funda una biblioteca es un día luctuoso para los tiranos.
Acá tengo anotado algo que no se conoce mucho de usted, la importancia que usted le dio a la educación, casi tanto como Belgrano. Por ejemplo, en agosto del 17 usted decidió ceder una parte de la renta de la finca que le había donado el Cabildo mendocino para aumentar la calidad educativa del Colegio de la Santísima Trinidad, el primer colegio secundario de Mendoza que fundó usted mismo. Dejemos de hablar de eso, Done. Las cosas hay que hacerlas, no para darse lustre. A pesar del inmenso océano que separa Europa de América, usted continuó siempre muy atento a las circunstancias políticas de su patria. Una de sus acciones fue apoyar a una figura controvertida como fue Juan Manuel de Rosas. Lo de controvertida es una opinión y en tal caso no debe asustarme porque yo también he sido controvertido. Fue algo cuestionado entonces y ahora. Por las mismas personas que me difamaron a mí, que fusilaron a Dorrego y obligaron al exilio a Artigas. Los mismos que retrasaron 30 años el regreso de mis restos a la patria. Fueron los que difamaron a don Juan Manuel. Esas difamaciones me tienen sin cuidado. Mire, O'Donnell, el gran enemigo de nuestra independencia no fue España, sino la anarquía. Las naciones liberadas o en vías de liberación se despeñaban en guerras fratricidas. Y lo peor de todo es que muchas veces los motivos eran imposibles de comprender. Locura, estupidez, ceguera. Rosas era un hombre de orden como yo y fue llamado para terminar con la anarquía. ¿Y sabe qué? Lo hizo. Con mano fuerte, a su manera. Una energía que también aplicó contra la oligarquía porteña, con el costo de que hasta hoy se lo maldice sin compasión. Y lo mantuvo 20 años fuera del poder. Bien afuera que estuvieron. Sus ambiciones iban a llevarnos a la servidumbre que tanto nos costó abolir. Son los mismos que apoyaron la invasión francesa de 1838 y la del 45 en la vuelta de obligado. Exactamente. Traidores dispuestos a vender nuestra soberanía por sus privilegios. No pocos de ellos venían en los barcos que invadían su propia patria. Pero su patria era la de los intereses económicos ajenos. Confío que esa lección de coraje haya sido comprendida por las siguientes generaciones. Por mi parte, como gesto de apoyo, le doné al general Rosas el sable que porté durante la campaña libertadora. Hablando de infamias, don José, también se han escrito infamias sobre usted. Oh. Por ejemplo, su irreconciliable enemigo Carlos de Alvear se permitió escribir una biografía apócrifa sobre usted para desprestigiarlo y lo deja prácticamente como un monstruo. Y no hay que olvidar algunas cosas que Sarmiento dijo. Lo que me molestó del señor Sarmiento es que opinara que mi apoyo a Rosas se debía a que los años no me dejaban pensar correctamente. Eso me molestó. Además, que tratara de explicarme a mí la estrategia de la batalla de Chacabuco. Luego de una larga perorata que lo escuché pacientemente, lo único que atiné a decirle es: mire usted. No debe de haber terminado muy bien esa reunión. Quizá no lo sepa. Lo eché de mi casa. Bueno, hemos llegado al final de esta charla. ¿Sabe cómo me gustaría terminarlo? Dígame. Recordando una de sus más famosas proclamas. Si usted me permite, la voy a leer. Sí, por favor. La tengo acá. Dirigida a compañeros del ejército de los Andes. Ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos. Sin duda alguna, los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. La guerra se la tenemos que hacer de modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco
no nos han de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavo de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre. O morir con ellas como hombres de coraje. General, seamos libres y lo demás no importa nada. Así es, O'Donnell. Así es. Seamos libres y lo demás no importa nada.